Bienvenidos a todos. Damos gracias especialmente a las hermanas que han preparado el árbol y así ya tenemos el ambiente navideño no solo fuera en las calles, sino también dentro en el local. Así que muchas gracias por vuestro trabajo. Muy bien, pues vamos a empezar orando al Señor, pidiendo su ayuda y pasamos a la palabra inmediatamente. Padre nuestro, gracias por este nuevo día de vida que nos das y la oportunidad de estar juntos en iglesia, especialmente alrededor de la mesa para recordar de nuevo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su obra de salvación y que tú nos bendigas en este rato de comunión espiritual contigo y con los hermanos, también en la exposición de tu palabra y después en el partimiento del pan y de la alabanza. Gracias por todo ello en tu nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al libro de Génesis para tener una lectura ahí en esta mañana. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Estamos en un momento importante, sobre todo para nosotros, como seres humanos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Muy bien, pues como nadie se ha quejado, yo sigo adelante con el tema que os estoy dando los domingos por la mañana acerca de este conflicto, vamos a decirlo así, entre Jesús, hombre, y sus tres enemigos. Sus tres enemigos, que hemos dicho que el primero es Satanás, un ser espiritual, el segundo es el ser humano y el tercero es la muerte. Y estos tres enemigos, lo vengo repitiendo en todas las sesiones, hoy es la quinta, están interrelacionados entre sí y van saliendo a medida que vamos haciendo esta investigación en la Biblia. Si os acordáis, dedicamos las dos últimas sesiones a ver el origen del primer enemigo de Jesús, buscando en la Escritura, en la Biblia, lo que nos dice acerca de la creación de este ángel que se convirtió en Satanás, en adversario de Dios. Y si os acordáis, ambas informaciones las vimos recogidas en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, y también en el capítulo 14 del libro escrito por el profeta Isaías. Y en base a esa información decíamos, observábamos, ¿no? Estamos también como espectadores de esta obra de Dios, que cuando la criatura se rebela contra el Creador, pues en cierta medida es una locura, porque nadie puede vencer a Dios. Eso ya de principio. Es una batalla perdida. Pero decíamos también que Dios, en su omnisciencia, sabía perfectamente que las cosas se iban a desarrollar así. Y planteábamos la pregunta de si Dios sabía esto, ¿por qué no creó solamente a los 2/3 de ángeles, ya que tenemos este dato en la Escritura, que permanecieron fieles al lado de Dios? Además sabemos, porque la Biblia así lo afirma, que todos los seres creados
aunque Dios nos da vida autónoma, y la tenemos autónomamente, sin embargo, el que realmente nos mantiene con vida y quiere que tengamos vida es Dios mismo. Así que en el caso que estamos viendo, todos los millones de ángeles que existen en ese mundo espiritual, incluidos Satanás y sus ángeles, están vivos, existen, porque Dios quiere que existan. De hecho, todos y cada uno de esos seres creados de ese mundo espiritual, esos seres angélicos, tuvieron todos las mismas opciones y oportunidades. Y es cierto que la rebelión contra Dios y por lo tanto la generación del pecado, como ya vimos, y de la muerte espiritual, la generó única y exclusivamente Satanás. Y la responsabilidad de que exista el pecado y la muerte espiritual se la debemos única y exclusivamente a este ser. Sin embargo, Satanás, como ya vimos, consiguió convencer a la tercera parte de los ángeles que se unieron a él. Y de la misma manera, cada uno de ellos, de forma voluntaria, accedieron o se pusieron del lado de Satanás. Pero también es cierto, y hay que mirarlo en esta perspectiva, de que el resto de ángeles también voluntariamente decidieron hacer lo contrario. Tuvieron la misma opción, porque había la opción ahora de rebelarse contra Dios. Y en cambio, los 2/3 de ángeles que quedaban decidieron voluntariamente seguir del lado de Dios. ¿Vale? Y esto pudo ocurrir únicamente porque Dios permitió y quiso, vamos a decirlo, que así ocurriera. No lo evitó, por lo menos, ¿no? Así que, con asombro, seguimos contemplando cómo la deidad sigue adelante con su plan de creación, pese a que, como estamos diciendo, iba a comportar la aparición del pecado y la maldad en un contexto, y esto nos asombra, un contexto espiritual que desconocemos, no sabemos lo que hay detrás, ¿no?, en ese mundo, en un contexto espiritual santo y perfecto. Y hacíamos la pregunta en la última sesión, ¿qué harías tú en el lugar de Dios? No sé si lo pensaste. Si yo fuese Dios, lo que habría hecho, estoy hablando de forma hipotética, claro, ¿no?, les hubiera quitado la vida en ese mismo momento a los ángeles rebeldes, Satanás y sus ángeles, en el mismo momento de la rebelión. O, como soy omnisciente y sé lo que va a pasar, como ya he dicho antes, no los hubiera creado. ¿Para qué me voy a crear yo mismo problemas, no? Hubiera creado solamente a aquellos ángeles que sé que iban a estar de mi lado, ¿no? Y como soy Dios, yo lo que hubiera hecho es hacer otros seres. Tengo la capacidad, puedo hacer lo que quiera. Hubiera creado a otros seres diferentes. Bueno, yo no soy Dios, soy una criatura. ¿Qué hace el auténtico creador frente a la rebelión satánica? Pues lo que vemos que hace es dictar sentencia. Si os acordáis, en los pasajes de Ezequiel y de Isaías, esa sentencia queda entremezclada con el veredicto pronunciado, por un lado contra Senaquerib, rey del imperio asirio, y por otro lado contra Edbaal III, rey de la ciudad de Tiro. Ya sabéis, recordaréis que los mensajes iban destinados especialmente a ellos, aunque Dios aprovecha para revelar algo del mundo espiritual. Y en Isaías 14:12 leíamos esta sentencia de Dios contra Satanás, es muy conocida. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Y curiosamente, esta misma idea la repite el Señor Jesús en aquella escena que también vimos, porque fue el pasaje que estuvimos considerando en la segunda sesión.
aquella vez que el Señor envía a los 70 discípulos a predicar a aquellos lugares donde Él iba a ir después, ¿vale? Y recordaréis que llegan los 70 discípulos todos contentos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice a continuación, Lucas 10, 18, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que vemos en los dos pasajes repetida la misma idea de la caída, de desposesión, de la desposesión de su dignidad como querubín, como ser espiritual. Supongo que todos hemos visto alguna vez cómo se comporta un rayo. La luz que emite un rayo es imponente, pero efímera. La duración media de un rayo, claro, depende, porque hay de más intensidad y de menos, pero la duración media de un rayo es de 0,2 segundos de luz. Todo lo que Satanás pretendía conseguir con su rebelión. ¿Os acordáis, no? Ser semejante al Altísimo, ser como Dios. Se le volvió en su contra. Ni aún logró mantener la luz que Dios mismo le daba como lucero del alba. Un ángel, un querubín, creado como todos los demás para reflejar precisamente la luz de Dios, que es el creador, la luz que Dios le proporcionaba, por su rebelión, en ese mismo momento, se quedó en la más completa oscuridad y tinieblas. Estamos hablando del mundo espiritual, que en realidad no sabemos exactamente cómo es. Pero hay una mención interesante del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 11. Ya sabéis que el apóstol Pablo había fundado esa iglesia y estuvo un tiempo consolidándola, pero después se marchó. Y surgió un grupo de personas que empezaron a liderar la iglesia y se habían autoproclamado con autoritarismo como los únicos líderes espirituales capaces de guiar a la iglesia de Corinto. Sí, Pablo había sido el fundador, pero Pablo ya está fuera y lo ha hecho mal. Sabéis que se oponían férreamente incluso a la autoridad del apóstol Pablo como apóstol del Señor. Y cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice de ellos: porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo no sé si has pensado alguna vez en esta frase, pero tiene moraleja. Porque lo interesante de esta comparación es precisamente pensar en este querubín que había sido creado por Dios para ser ángel de luz, un lucero de la mañana. A causa de su pecado y rebelión, como estamos viendo, desde ese mismo momento hasta ahora está sumido en la más completa oscuridad y tiniebla. Y entonces, para poder brillar, se tiene que disfrazar, tiene que aparentar, tiene que engañar, y lo hace. Es un gran maestro del ilusionismo y la mentira. Acordaos que a Eva, cómo la engañó, oculto en una serpiente, ¿vale? Satanás poseyó la serpiente y la usó para tentar a la mujer. Esa es la sentencia. Pero vemos que todavía no está cumplida, no se ha producido. Lo que Dios hará con Satanás y sus ángeles, los demonios, eso queda para el final. Y nosotros lo veremos cuando hablemos del tercer enemigo de Jesús, que es la muerte. Mientras tanto, seguimos en este
proceso de reflexión, ¿no? Observando a Dios qué es lo que va a hacer a continuación. Y volviendo a pensar en lo que yo haría, ¿no? En el ejemplo que antes he puesto, ¿cómo lo haría yo en su lugar? ¿Cuál sería el siguiente movimiento que haría teniendo la capacidad y sabiduría creativa como tiene Dios? Pues lo que yo hubiera hecho es hacer otros seres. En este caso los haría, visto lo que ha pasado, los haría superiores a los ángeles. Y lo que sí me aseguraría es que en esa nueva creación hipotética que voy a hacer, no volviera a pasar lo que ya ocurrió con los ángeles. Eso sobre todo, ¿no? ¿Qué hace Dios? Era por si venía, no sé, un ángel por aquí ahora. ¿Qué es lo que Dios hace? Pues algo impensable e incomprensible, realmente. Solo Dios puede hacer algo así. La vida de Dios y de los ángeles, como hemos venido diciendo hasta aquí, se desarrolla en una dimensión espiritual e invisible que está ahí, está cerca, está... En fin, si Dios nos diera la capacidad, como en algunos casos de la Escritura, en el que Dios abre los ojos a algún profeta, ¿no? Pues vería que estamos rodeados de seres espirituales, ¿no? Menos mal que el Señor nos libra de esa visión, porque si no nos asustaríamos, ¿no? Muy bien. Es algo a lo que nosotros no llegamos, ¿no? Y ya lo dije en una sesión que lo que Dios hace es hablar de ese mundo, de esa situación, incluso a veces de él mismo, como ser espiritual, con un lenguaje humano. Pero esto no, sí, nos ayuda a hacer alguna imaginación, pero bueno, la realidad la desconocemos porque no tenemos acceso a esa otra dimensión. Pues, ¿qué hace Dios? Pues desde esa dimensión espiritual e invisible decide hacer algo totalmente distinto. Realiza un mundo físico. ¿Cómo? Un mundo físico. Empezando por el universo estelar, el espacio sideral, que es infinito, como conocemos hoy, gracias a las sondas y a los telescopios que tenemos, ¿no? Que nos revelan, por cierto, las maravillas de todo lo que hay ahí, en ese universo, donde todo está suspendido, todo suspendido. Es una maravilla que eso funcione. Pero no se detiene ahí, porque dentro de ese espacio sideral, inhóspito e infinito, prepara un planeta especial, un planeta que es único en todo el universo. Y nosotros con nuestras sondas y telescopios estamos buscando a ver si hay por ahí otra Tierra como la nuestra, ¿verdad? Pero de momento no la encuentran, porque no la hay. Esta es única. Un planeta que, visto desde el espacio, se ve de color azul. Cuando nosotros miramos al cielo, vemos a Marte de color rojizo. No sé si alguna vez has descubierto a Marte por ahí arriba, ¿no? Pues desde el espacio la Tierra se ve de color azul. Muy frágil. Y lo dota de atmósfera, y lo dota de oxígeno, y de agua dulce y salada, y de tierra firme, y de vegetación, y de árboles de todo tipo, como hemos leído en el libro de Génesis, y de ganado, y de bestias, incluidos los dinosaurios. Madre mía. Ahora bien, piensa una cosa. Todos los seres espirituales, todos los ángeles creados, los de Dios y los de Satanás incluidos, están contemplando, porque Dios está revelando esa nueva creación, esa nueva obra de Dios, que, claro, yo no sé lo que piensan ellos, pero para mí no tiene mucho sentido. Porque todo el planeta Tierra, incluido toda esta vida, de momento vegetal y animal, a su vista es un mundo microscópico y complejo y sorprendente por lo frágil que es. Porque todo está interconectado y si falla una ley, adiós universo, adiós planeta Tierra, adiós a todo. Y estos seres espirituales, los ángeles, escuchan decir a Dios, capítulo 1 y versículo 31 de Génesis, que todo lo que había creado era buena en gran manera y que estaba bien hecho.
Pues no sé, no sé. Pero todavía quedaba la obra maestra de Dios. Vamos a verla. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué hará Dios? A ver qué hará Dios ahora. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre, ya sabéis cómo lo hizo, no voy a entrar ahora, está en Génesis, lo podéis comprobar, ya sabéis cómo lo hizo, o podemos leerlo ahí. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los hace físicos, del polvo de la tierra, ¿no? Aunque Eva la sacó del hombre. Dios crea unos seres muy raros en comparación con los ángeles, claro. Crea al ser humano, al hombre y a la mujer, y los pone ahí en ese planeta a vivir condicionados al tiempo y al espacio, eso sí, ubicados en un vergel, en el huerto de Edén, un lugar que Dios mismo había preparado con detalle para ellos, donde tenían todo lo necesario para subsistir. Y ahí tienes a todos los ángeles, permitidme la expresión, flipando, desconcertados. ¿Quiénes son esas pulguitas? Esos seres tan diferentes a nosotros, tan frágiles, tan insignificantes, tan condicionados. En vez de progresar, hemos ido para atrás. Porque incluso nosotros mismos, los seres humanos, desde nuestro punto de vista terrestre, cuando observamos el universo con nuestros telescopios y con nuestras sondas espaciales y miramos el universo estelar, nos damos cuenta de que la humanidad realmente somos insignificantes comparados con la inmensidad del cosmos, del cual solo vemos una ínfima parte, lo que podemos con nuestros instrumentos actuales. Los millones de seres espirituales, los ángeles, fueron creados, cada uno con su personalidad y sus peculiaridades con las que Dios les ha dotado, como vimos en el único caso que se nos narra en la Biblia, en cuanto a la creación de este querubín que se convirtió en Satanás. En este sentido, los ángeles nunca cambian, ni tampoco mueren, siempre son los mismos. Pero aquí en la tierra hay una pareja humana que tiene, fíjate qué complicado, tiene que reproducirse para traer a la vida a otros seres humanos. Y que tiene la peculiaridad, no lo voy a decir lo que iba a decir, de poder morir físicamente. Es decir, con cuerpos mortales. Vaya. Los ángeles, en ese mundo espiritual, por lo que sabemos, se desplazan por el ámbito espiritual sin problemas. Pueden aparecer, desaparecer, estar aquí, allí, bueno, eso parece, ¿no? No necesitan ningún medio de locomoción. Los seres humanos, aunque Dios nos ha dotado de piernas, podemos andar, podemos correr, pero para desplazarnos más lejos necesitamos al menos un burro, un camello, ahora un coche, ¿no? Y si queremos ir al espacio, un cohete para poder desplazarnos de un lugar a otro. Así que realmente, a mí que me perdonen, pero la comparación, en fin, no sé, yo preferiría ser un ángel, ¿no? Los ángeles no se cansan y no necesitan dormir. El ser humano sí. Los ángeles no necesitan sustentar sus cuerpos, si es que tienen, espirituales. Lo hace Dios. Los seres humanos sí. Necesitan comer todos los días. Y Dios mismo es el que les provee la comida, como hemos leído en el libro de Génesis. Todos los ángeles tienen acceso directo a Dios. Dios mismo se relaciona con todos y cada uno de ellos, incluso con Satanás y sus ángeles, como se nos muestra en la Escritura en varios pasajes. Y lo hace de forma personal, ¿no?
Oye, ¿y qué va a pasar con estos nuevos seres tan pequeñitos? Estas pulguitas humanas comparadas con el poder y la gloria que tienen los ángeles. ¿Cómo se van a relacionar la mujer y el hombre con Dios? Vamos a observar con más atención lo que dice nuestro texto. Capítulo 1, versículo 26. Dios dice, hagamos al hombre, al ser humano, hombre y mujer, no perdamos de vista esto, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí encontramos un detalle que no se dice de la creación de los ángeles. Estos dos seres humanos, Adán y Eva, son creados a imagen y semejanza de Dios. Vaya, menos mal, alguna ventaja hemos de tener. Pero entonces surge la pregunta, vamos a ver, un momento. ¿A semejanza e imagen de Dios? ¿Pero cómo puede ser esto? Si Dios es espíritu, es invisible al ojo humano. Los ángeles, que sí son espirituales, tienen acceso a Dios. ¿Pero el ser humano lo va a tener desde el mundo físico? Parece que no. Pero la respuesta obvia es que sí. Pero en este caso, fíjate, Dios va a cambiar de táctica. No es que el ser humano vaya a tener acceso a Dios, sino va a ser al revés. Más bien va a ser Dios el que va a tener acceso a la humanidad. ¿Cómo? Ahora sí que, ¿verdad? Estando en ese principio, no entiendo nada. Vamos a leer de nuevo la frase de Génesis capítulo 1 y versículo 26, a ver si nos aclaramos. Dijo Dios. Fíjate que la frase está en singular, por lo tanto, se refiere a uno. ¿Qué dijo este uno? Hagamos. ¿Cómo? Hagamos. Fíjate que el verbo está en plural. Hagamos al hombre a nuestra, otra vez el plural, imagen, conforme a nuestra, otra vez el plural, semejanza. Y hay otros textos donde este plural se repite, por ejemplo, en Génesis 3, 22. Pero si vamos al versículo siguiente, el versículo 27, se vuelve al singular toda la frase. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Vaya, qué situación. ¿Cómo se entiende esto? Encima ya sabéis que los especialistas, especialmente en este versículo 26, ven un problema. En este versículo, visto así suelto, en este contexto es muy polémico, ¿no? Se trata quizá de una forma retórica de hablar. ¿Dios dijo literalmente estas palabras o fue Moisés el que usó este, digamos, recurso literario para escribir estas palabras en el libro de Génesis? Cuando nosotros investigamos la Biblia sin prejuicios y atendemos con atención a cada uno de sus libros, nos damos cuenta que todo lo que la Biblia comunica en sus libros tiene un porqué. Y precisamente por eso la valoramos como palabra de Dios. Recordaréis que el término hebreo para designar a Dios en todo el capítulo 1 de Génesis, y en otras partes, no solamente, pero especialmente en todo el capítulo 1 de Génesis, es el vocablo Elohim. Y cito literalmente, yo no sé hebreo, pero cito literalmente de una fuente, dice que es un sustantivo común masculino plural. Y, hasta ahí la cita, lo que transmite es precisamente eso, la idea de pluralidad en la unidad. Bueno, visto este término solamente en su aspecto literario y aplicado en un contexto determinado como el que tenemos delante, pues parece que no tiene mucho sentido. Pero visto desde el conjunto de la revelación de Dios en toda la Escritura y especialmente desde que se produjo el nacimiento del Hijo de Dios
encarnado en el hombre Jesús, que es el protagonista de nuestro estudio. Es tremendamente revelador comprobar cómo en el único Dios verdadero, un Dios único, hay varios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene sentido lo que Dios mismo nos está revelando acerca de la realidad de su persona y de su existencia. Es un Dios único en el que hay pluralidad de personas. Como vemos que así se revela a lo largo de la Escritura y en la historia de Navidad. Y esta idea viene reforzada por el momento histórico que tenemos detallado en el libro de Génesis y por el proyecto general creativo de Dios, que ahora, en esta perspectiva que estamos teniendo de toda la creación de Dios, ahora se concreta en la creación de un ser humano inferior a los ángeles, pero que lo hace a imagen y semejanza de Dios mismo. Pero aquí llegamos a otra pregunta, a otra cuestión también polémica. ¿En qué consiste esa imagen y semejanza divina en el hombre y en la mujer? Se han propuesto muchas explicaciones, pero la que a mí más me convence y la que veo incluso explicada en la propia Escritura, la propia Biblia, es la más sencilla de todas. La imagen y semejanza de Dios es la humanidad, es ser humano. Y la clave para ver esa imagen y semejanza de Dios es ver y contemplar al hombre Jesús, el protagonista principal de nuestro estudio. Porque la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo no está motivada exclusivamente, como podríamos pensar, en la obra de la salvación a causa del pecado humano, como veremos en la sesión siguiente, sino también en la obra de restauración de esa imagen. Y eso es importante. Esa imagen y semejanza con la que fuimos creados en un principio y que seguimos teniendo, porque el pecado es cierto que la ha distorsionado, pero la seguimos teniendo. Todo ser humano, todo hombre y mujer, tiene la imagen de Dios en sí mismo al ser humano. Porque el objetivo de Dios en esta nueva creación, los ángeles tienen acceso a él, es hacerlo al revés. Dios quería revelarse al ser humano como humano y lo tenemos reflejado en la persona de Jesús. ¿Por qué? Pues porque la imagen y semejanza tiene un prototipo inicial en alguien divino, en alguna de esas personas. Y ese prototipo, ese troquel, por así decirlo, es el Hijo de Dios revelado en su humanidad al nacer en Belén. Una humanidad que nunca más va a dejar. Y esto lo veremos en las siguientes sesiones. Tengo que terminar ya. Así que mientras tanto os dejo estas reflexiones para que las penséis y quedémonos con este dato glorioso. Alguien me tocaba al principio y decía, a ver si estoy aquí o no estoy aquí, ¿no? ¿Eres humano? ¿Eres humana? Pues mira, tienes la imagen de Dios en ti.